Estamos indicando de que todas las sustancias tienen un grado de pH, ¿no? El pH, hay pH y hay pOH, ¿no? Tenemos el pOH. Si hablamos del pH, estamos hablando que de la recta numérica hay unos valores para cada una de las sustancias, ¿no? Profe, ¿el pH es el potenciador de hidrógeno o es otro Así pH? es, Ah, ya. así es, el potencial hidrógeno. Ese se Y tiene llama, nivel de acidez, ¿verdad? ajá, el nivel de acidez que puede tener una sustancia, ¿no? Una sustancia acidosa, ¿no? Se encuentra en la parte izquierda y los valores son menores que 7. Los valores que tengan menores que 7, ¿no? Se consideran sustancias acidosas, pero lo que son valores superiores a 7 se considera como una sustancia básica, ¿no? Entonces, eso nosotros tenemos que tomarlo en cuenta cuando expliquemos la teoría de Arrhenius. Y bueno, pues vamos a explicar ya lo que concierne a la teoría de Arrhenius, donde nos indica cuando en una reacción química tenemos dos sustancias que va a involucrar una reacción química. Nosotros tenemos un recipiente, ahí está, tenemos un recipiente y en la parte interna hay un líquido, A este líquido le vamos a agregar una segunda sustancia. Tenemos dos tipos de sustancias, ¿no? Tenemos tipos de sustancias y cuando se van a mezclar, se va a producir una reacción química. Vamos a considerar como elemento principal el agua. Vamos a considerar acá el agua. Y acá tenemos, abrimos un ácido. Ahí está. El agua y el ácido. Los dos se van a mezclar. Lo que ocurre es que cuando el ácido se mezcla con el agua, en este caso, nosotros vamos a obtener una reacción química en el cual existe algunas componentes de hidrógenos que se van a separar. Y eso es a causa de esta reacción química. Entonces, el ácido se va a incrementar junto con el agua. Entonces, el agua, en este caso, vamos a considerar como una base. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en una mezcla vamos a considerar un ácido y una base. ¿Ya? Arrhenius nos explica que dentro de la recta del pH, o mejor dicho, la recta de los niveles de acidez de una sustancia, yo puedo mezclar inclusive dos tipos de ácidos. Dos tipos de ácidos puedo yo mezclar, ¿no? Si hay una sustancia que es más acidosa que la otra, ¿no? Dentro de la recta del pH, ¿no? El pH muestra el nivel de hidrógeno o simplemente potencial de hidrógeno, como indicó su compañero. Entonces, si tenemos dos sustancias que están involucradas en una recta del pH, entonces Arrhenius nos indica que el que está a la derecha, mejor dicho, el que está más lejos de los niveles de acidez, se le va a llamar base. Y el que se encuentra a la izquierda, subiendo el mayor grado de acidez, simplemente se considera ácido propiamente dicho, ¿no? Así que eso hay que considerar. En una solución van a haber siempre un ácido y una base. Ya eso hay que no olvidarse para el desarrollo de los problemas. Ese tema Ya. también entra en biología, ¿verdad, profesor? Claro, es que en los seres vivos, existen reacciones, no reacciones químicas. Por ejemplo, Como los si jugos tú, gástricos.
Ujú. Si tú ingieres una sustancia, esa sustancia lo ingeriste y para ti quedó ahí nomás. No, en el interior existen unas reacciones de diferentes índoles. Por ejemplo, cuando el alimento llega al estómago y se produce pues la esencia de la gastrina. La gastrina elabora una sustancia que nosotros lo consideramos como componente del ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico, al reaccionar con la sustancia, lo primero que hace es degradar a los alimentos. Si es acidoso, lo regula. Y si es bien básico, también lo regula. O sea, de tal manera que el quimo, que es conocido en la formación del metabolismo en el estómago, es considerado una sustancia apta para la absorción intestinal. Y eso es conveniente que en química se pueda tener o conocer ese tipo de fisiología, ¿ya? Entonces, conclusión, Arrhenius nos indica que si nosotros tenemos dos tipos de sustancias, el que está hacia la derecha se va a considerar base, o también llamado hidróxido, ya eso lo hemos visto, y lo que está a la izquierda le vamos a llamar ácido, ¿ya? Listo. Y tenemos como ejemplo el agua, lo vamos a considerar como base, porque un ácido que nosotros lo podemos considerar está por debajo del nivel del mismo componente agua. ¿Qué sucede cuando se mezcla? ¿Qué sucede? Los hidrógenos que corresponden al ácido se desprenden de tal manera que vamos a obtener bastante hidrógenos que se van a liberar a través del recipiente, produciéndose una reacción química entre la parte del recipiente. Ojo, el recipiente puede ser abierto, llamado sistema abierto, o cerrado, simplemente sistema cerrado. Este sistema cerrado es aplicable para gases, ¿no? Gases que también se mide el nivel de pH. Entonces se considera cerrado porque si no, pues el gas se expande y se perdería gran parte de la masa, ¿no? De la sustancia. Y esto le vamos a dar nombre. A ver, uno de los nombres que le vamos a agregar como un ejemplo, tenemos el cloro, el ácido clorhídrico. Vamos a hablar. El ácido clorhídrico. Estoy indicando el ácido clorhídrico porque ya lo hemos utilizado. A ver, preguntas. ¿Cuál es la fórmula global del ácido clorhídrico? A ver, quiero verlo en el chat. Profe, ya le puse en el chat. Ya, a Yo ver. también, profe, me equivoqué y puse para todos. Claro. Bueno, Rosa Díaz Albitres dice que el CHL. El CHL. Yo no conozco una sustancia química de esto. No conozco. ¿El CHL qué cosa es? Ah, ya. A ver, aquí yo voy a corregir algo. Sabemos nosotros que según la nomenclatura química, el cloro tiene dos letras. Se dice que la primera es mayúscula y la siguiente es minúscula. Los dos no pueden ser minúsculas, ni tampoco pueden ser mayúsculas. La primera tiene que ser mayúscula y la segunda tiene que ser minúscula. O si el elemento químico está formado por una sola letra, esa letra es mayúscula. Ahora sí ya cambió. ¿Ya? Así que tengan mucho cuidado en el momento de especificarme el componente global, porque si no, yo le bajo puntos. Ya, entonces el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, que es el HCl, ¿no? Le vamos a agregar
a esta fuente, a este recipiente que contiene agua. Entonces, para mí, esto sería el ácido propiamente dicho. Y lo que contiene dentro del recipiente, tenemos el agua. Ahí está. Pregunta, ¿qué elementos tengo? ¿Qué elementos puedo tener? El ácido clorhídrico más ¿cuánto? ¿Más cuánto? ¿Qué pasa? ¿Cuál sería el segundo término? A ver, ¿quién me indica? ¿El ácido clorhídrico con quién? A ver, ¿quién me dice? El agua, bien. Bien. Ya, entonces tenemos el agua. Muy bien. Entonces, ¿qué dice Arrhenius? ¿Qué nos dice en la teoría? Nos indica que cuando un ácido y la base se van a unir, va a existir un desprendimiento de hidrógenos. Estos hidrógenos van a emigrar del ácido a la base. Del ácido a la base. O sea, el hidrógeno se van a escapar, las moléculas. Entonces, ellos van a emigrar de tal manera que el hidrógeno es el que va a retirarse. O sea, el hidrógeno del cloro va a ir desprendiéndose. Se desprende ese elemento. Entonces, como se va a producir una reacción química, ¿no? Entonces, al desprenderse el hidrógeno, ¿qué queda? ¿Qué queda cuando se desprende el hidrógeno? A ver, ¿quién me responde? Cloro. El cloro, pues, obviamente, el cloro. Ahí está, está facilito. Pero, o sea, profe, solamente se va a desprender el hidrógeno del HCl, más no del agua, o sí también. Claro, de los ácidos. Solo tiene que ser el desprendimiento de los ácidos, nada más que los ácidos, ¿ya? Que quede claro. Luego, el cloro queda como un valor monoatómico. O sea, queda indicado el cloro más ¿cuánto? ¿Cómo quedaría? A ver, ¿quién me dice? ¿Más agua? ¿Seguro? Más oxígeno. Oxígeno. ¿Cómo queda? A ver, el hidrógeno se desprende, el hidrógeno se va, ¿no? ¿Y a dónde iría? A esta molécula. ¿Cómo quedaría? H3O. H3O. Profesor, ese elemento, ese compuesto nunca lo he visto. Nunca le he visto ese compuesto. Pero indica que el agua, las moléculas de agua, que contiene 2 de hidrógeno y un oxígeno, se va a sumar en cada una de ellas este H positivo, o sea, el hidrógeno. Se va a conmutarse para formar una sola molécula global. Entonces, tenemos esta reacción química. Pero la teoría queda allí, no queda ahí la teoría, no se mantiene, sino que lo que indica Arrhenius, que esta reacción química se le considera, ¿cómo se le considera? Se le considera reversible. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un proceso en el punto número 1, puede llegar al proceso al punto número 2, y este punto número 2 de los productos retorna nuevamente a los reactivos y retorna al número 1. O sea, quiere decir que los hidrógenos, cuando van a emigrar a la otra molécula, obteniendo esta forma, quiere decir que por ende, estas 2 moléculas se van a mezclar. Y al mezclar, ¿no? Lo que sucede es que estos hidrógenos van a retornar, tienden a retornar a su estado inicial. O sea, retornan logrando incorporarse nuevamente lo que es el ácido clorhídrico. Por eso que se considera así. Ahí está. Tenemos como una reacción química en equilibrio. Y nosotros hemos visto reacciones en equilibrio. Acuérdense, la reacción de equilibrio que nos indica que existe un parámetro llamado el K, ¿se acuerdan? Ese K significa la constante de equilibrio. Entonces, acá también se manifiesta, pero
Arrhenius no habla mucho de la constante de equilibrio. Lo que él indica es que cuando se mezcla un ácido y una base, las componentes del ácido, los hidrógenos, van a emigrar a la base, ¿no? En este caso, lo que se está considerando el agua. Entonces, como van a llegar a los productos, estos se van a reaccionar, ¿no? En este momento se va a volver reactivo y va a retornar como el anterior, ¿no? Por eso que se considera como una flechita en el sentido contrario. Vamos a analizar. A ver, analicemos. Ya sabemos que la reacción química es reversible, ¿ya? La reacción química es reversible. A ver, ¿qué pasa allí? A ver, los hidrógenos emigran los hidrógenos y llegan al agua y se forma de esta manera, ¿no es cierto? En este caso, esto se va a llamar ácido. Le ponemos el nombre, el ácido, y este se va a llamar la base. Cuando el hidrógeno emigró a la otra molécula, ¿de dónde emigró? ¿De dónde salió? ¿Del ácido o de la base? ¿Dónde salió esta molécula de hidrógeno? ¿De dónde salió? El ácido. El ácido. ¿A dónde llegó? ¿A dónde llegó? Acá, ¿no es cierto? Fue para el agua. Acá llegó. Entonces, eso se va a llamar ácido conjugado. El ácido conjugado. O sea, se dice conjugado, ¿por qué? Porque llegó a la molécula indicada y ese a la vez va a retornar, por eso que dicen conjugado. De igual manera, la otra se llamó base, ¿no? En ese caso, la molécula de agua. Cuando la molécula de agua recibe, ¿no? Recibe, ¿producto del cual? ¿Por cuál? Cuando recibe, llegó acá, ¿no es cierto? El H3O, que es el ácido conjugado. Pero, ¿cómo se llamaría esto? A ver, preguntas. O perdón, la respuesta, ¿cuál sería? ¿Cómo se llamaría esto? ¿Ácido conjugado cloroso? A ver, este es el ácido clorhídrico, le dicen ácido, ¿no es cierto? El hidrógeno emigró, acá emigró. Ahora esto se llama ácido conjugado. Ahora, el cloro se mantuvo en forma monoatómica. ¿Cómo se llamaría en este caso? ¿Base? ¿Base qué más? A ver, ¿Clorhídrica? Base conjugada, base conjugada. Base conjugada. La base conjugada. Ahí está. Listo, una base conjugada. De esa manera nosotros estamos determinando que en un recipiente, el recipiente de Arrhenius nos indica que la liberación de hidrógenos, cuando reaccionan los ácidos con las bases, van a cumplirse con esta reacción química. Y él también considera una reacción reversible. O sea, quiere decir que esto va a retornar nuevamente a su principio original, cuando cesa, ¿no?, el intercambio molecular de cada elemento. ¿Ya? A ver, chicos, una copia, por favor. Y hacemos otro ejemplo. A ver, un ejemplito más. Ya, voy a borrar. Tenemos un recipiente. A ver, chicos, acá. Tenemos un recipiente. Nosotros habíamos visto el ácido clorhídrico al agua, ¿no es cierto? El agua como componente universal, ¿no? Porque se encuentra presente en la mayor parte del universo, ¿no? Del planeta. Ya. Pero ¿podemos nosotros sustituir el agua por otra sustancia? ¿Ustedes creen? ¿O solamente con el agua se podría utilizar? ¿Qué dicen? ¿Se acuerdan lo que dije en el primer bloque? El agua lo puedo sustituir por otra sustancia.
Sí, 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 que sea menor que el ácido, sí. Que sea Claro, menor para que se vuelva base. así es, exacto. Está respondiendo Bruno. Yo soy Valentino, profe. Sí. Ya, bien. A ver, una nota por aquí. Listo. Ya. Claro. O sea, no solamente puede ser agua, puede ser otra sustancia, ¿no? Otra sustancia. Por ejemplo, que también sea acidosa. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué le ponemos aquí? Dos ácidos, le ponemos dos ácidos. Ácido aquí y este también contiene ácido. Listo, ahí contiene ácido. A ver, hablemos del ácido clorhídrico, lo mismo, el mismo, clorhídrico. O sea, quiere decir el HCl, lo mantenemos. Ya ¿qué le ponemos? El ácido iohídrico, el HI. Este sería el ácido iohídrico. Iohídrico. Bueno, ese es el ácido iohídrico. Ahí está. El HI. Ese es el ácido. Los dos son ácidos. Los dos. Y los dos los voy a mezclar. El ácido clorhídrico más el HI. Ahí está. ¿No es cierto? El HI. Entre los dos, si nosotros ubicamos el nivel del pH, o sea, el nivel de acidez, nos damos cuenta que el ácido clorhídrico es más acidoso que el HI, es más acidoso. Y eso hay unas tablas donde indica el nivel de acidez que tienen ciertas sustancias. Yo voy a agregar esas tablas para poder nosotros comparar, ¿ya? Entonces, en este caso, de los dos, ¿quién me responde en el chat? ¿Cuál sería para mí la base? ¿El ácido clorhídrico? Voy a decir El HCl. El HCl es la base. HCl. La base, ¿cuál sería? ¿El ácido clorhídrico o el ácido iohídrico? El ácido clorhídrico sería la base y el H iohídrico sería el ácido. Este es el pH. Este es el pH. El 7 está acá por acá. Vamos a suponer que el 7 esté por acá. Ahí está. El 7. ¿Quién de ellos es más acidoso? El ¿Quién es el HI. más acidoso? El ¿Ah? HI. El HI. El HI. ¿Es más acidoso, seguro? ¿Seguro que el HI es más acidoso? Sí, porque usted dijo que las que estaban a la izquierda serían las que van a ser nuestra base y los que estaban a No, nuestro es al ácido y la derecha. contrario. Lo de la Ya. derecha son los básicos. Y lo que se van hacia la izquierda son los ácidos. No lo olviden, ahí han interpretado mal. Los que se van hacia la izquierda son más ácidos y los que se van hacia la derecha son los más básicos. Claro, pues, ¿se acuerdan la recta que yo les indiqué? El 7, esto eran los ácidos y esto eran las bases. ¿No? Revisen bien la captura que ustedes hicieron. Entonces, las bases es a la derecha y a la izquierda son los ácidos. Pero conforme te vas alejando, el grado de acidez incrementa el grado de acidez. En cambio, cuando tú te vas alejando, estás incrementando el grado de basidez, ¿no? O simplemente de sustancias hidróxidas. A ver, nuevamente, en la plataforma, ¿quién es más ácido? ¿El ácido clorhídrico o el ácido iohídrico? Ahí. El ácido clorhídrico. Entonces, ¿cuál es la que va a aportar el hidrógeno? ¿Quién es el que va a aportar el hidrógeno? ¿Quién es el que va a aportar el hidrógeno?
El ácido, el HI. Claro, El HI. Entonces, ¿qué sucede? Cuando acá hay moléculas de ácido clorhídrico y acá está el ácido hídrico, acá se van a ver desprendimiento de hidrógenos. El HI libera el hidrógeno, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver cómo se comporta nuestra recta. Profe, ¿no? ¿y en este caso lo recibe el ácido clorhídrico o no? A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Quién sale? A ver, si el ácido clorhídrico es más acidoso, ¿no? Entonces quiere decir que esto inmigra, ¿no? Emigra. Y cuando emigra, ¿cuál sería? ¿Cómo queda? Luego quedaría como ClH2i. Ahí está, ¿no es cierto? Esto sería de izquierda a derecha, pero según Arrhenius nos indica que es una reacción reversible. O sea, aquí sí que los productos pueden volverse reactivos y retornan nuevamente a la fase inicial. Entonces, en este caso, se va a considerar así, la rayita hacia la izquierda. Es un proceso reversible. No se olviden que este símbolo indica reacción reversible. Grábense, chicos, examen de admisión. Siempre viene eso. Ya. A ver. Ahora sí. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? A ver, este es el ácido. Lo voy a llamar ácido. Y este sería como la base. Ahora sí. ¿Quién sería el conjugado? El ácido conjugado. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el ácido conjugado? ¿Cuál sería el ácido conjugado? El ácido conjugado sería el H2i. Claro, pues. El ácido conjugado. Y esto sería La base conjugada. la base conjugada. La base conjugada. Entonces, ¿cuál es la conclusión de Arrhenius? Arrhenius, así creo que es. Arrhenius, ¿cuál es la conclusión? Que solamente los ácidos van a liberar hidrógenos, ¿no? Los ácidos. Los hidróxidos van a liberar oxidrilos. Y los ácidos carboxilos, eso, bueno, tendríamos que verificar más adelante, porque eso se va a aplicar en la teoría orgánica. Cuando lleguemos a los hidrocarburos, ahí vamos a determinar los ácidos carboxilos, ¿ya? Entonces, Arrhenius nos indica que los ácidos van a liberar hidrógenos y los hidróxidos también van a liberar OH, ¿ya? Bueno, a ver, una captura, a ver, una captura, chicos. Listo, voy a borrar. Ya, a ver, tenemos un recipiente. Un recipiente. A ver. A ver, ¿quién me dice cómo se llama esta sustancia? A ver, ¿cómo se llama esta sustancia? Amoníaco, profe. Ajá, muy bien. Bueno, acá Huerta me dice, profesor, es un redox. Es un redox. ¿Para qué sirve la reacción redox? O sea, reducción, oxidación. ¿Para qué sirve? A ver, ¿quién me dice? A ver, Lady Huertas.
¿Para qué sirve la reducción oxidación? Bueno, la reacción oxidación, a ver, por acá no me contesta. Bueno, es aplicable para verificar el grado de oxidación de una sustancia en una reacción química. Para eso se utiliza el redox. Y también se puede utilizar en la electrólisis. En electrólisis, cuando nosotros estamos hablando de la separación de las componentes a través cuando circula la corriente eléctrica. También se puede emplear el óxido reducción. ¿Ya? Entonces tenemos diferentes tipos de aplicativos. Para balancear una ecuación química también es utilizable el redox. Entonces ese es importante. De todas maneras, gracias por los aportes. Claro, cuando pierde, a ver, Plasencia dice, es cuando pierden los electrones. No solamente pierden, también ganan, ¿no? Ganan. Por eso que eso hay que tener en cuenta también los iones. ¿Qué cosas son iones? A los aniones, los cationes, verificamos, pero esto lo vamos a ver más adelante. Dice Luis Ángel, profe, y se obtiene mediante el metabolismo o la respiración. Justo a los chicos de élite habíamos hablado sobre el proceso de la respiración y hemos llegado a la conclusión que la respiración es un proceso inverso a la fotosíntesis. O sea, la reacción de respiración y la de fotosíntesis son inversas, esas reacciones químicas. Por eso que se considera dentro del metabolismo un proceso metabólico, ¿ya? Dice Diego Olivera, o sea, pierde y a la vez gana electrones, profe. En una reacción química hay una ganancia y una pérdida de electrones. Parece mentira, pero en una reacción química también lo podemos relacionar a la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton dice una acción y una reacción, ¿no? Eso a ustedes les enseña su profesora de física. Una acción y una reacción. En una reacción química se produce una pérdida electrónica y también una recuperación electrónica. Profe, en la reacción que usted está diciendo, entonces, el más grande pierde electrones y el que tiene menos gana electrones, ¿verdad? El que está reducido, claro. El que está reducido, ya. Claro, sí. El que está reducido. En ese cambio, ustedes tienen que ver el grado de la valencia, de la variación, ¿no? De la variación. Claro, hay oxidación y hay reducción, pero ahí lo vamos a tocar más adelante, ¿ya? A ver, para acá. Diego dice, o sea, pierde y a la vez gana electrones, profe. Ya les indiqué. Pierde y gana a la vez. Un elemento, no, pues ¿cómo vas a ganar y perder electrones? O sea, en una reacción química, mientras un elemento se oxida, el otro se reduce. Siempre tiene que haber, ¿no? Esa acción y esa reacción. Eso nosotros, no sé, creo que ya lo hemos visto, me parece, o lo vamos a ver, tengo que ver el temario. Ya, si es así, lo vamos a expandir mejor, ya, para poder tener conocimiento. Ya, a ver, ¿quién me dijo cómo se llamaba esto? A ver, ¿quién me dice cómo se llamaba esta sustancia? Amoníaco. Tello le dijo, profe. Ya, ¿quién fue que me dijo? Tello. Tello Valdivia, no Tello Rengifo. Tello, ¿no? Listo. Ya. Esta sustancia, le voy a agregar, a ver, agua. A ver. Más acá. Le agregamos agua. Listo. Tenemos dos sustancias. ¿Sí? Más sustancias. Yo quiero saber quién es el ácido y quién es la base. ¿Quién es el ácido? La base es el agua y el ácido sería el amoníaco. A ver. Yo le voy a dar, a ver, la relación de
de sustancias con sus respectivos niveles de ácidos, ¿ya? Es casi parecido a los valores, a los labores que nosotros conocemos. Por ejemplo, el jugo de limón y el ácido sulfúrico, los dos son ácidos, pero a pesar que los dos son ácidos, pero tienen diferentes tipos de nivel, ¿ya? Nivel de acidez, ¿ya? Hay unos que son muy ácidos, hay otros que son menos ácidos. Por ejemplo, sin ir muy lejos, ¿quién es más ácido? ¿El limón o la naranja? ¿Quién me dice? El limón. El limón. Pero la naranja se considera, si yo quisiera reunir esos dos componentes, para mí sería el ácido, el limón, porque tiene mayor cantidad de hidrógeno. Y la naranja también es ácida, también. Pero si va a competir con el limón, ahí se va a considerar básico, porque uno de los dos tiene que reaccionar como ácido, ¿ya? La naranja agridulce. Claro, sí. La naranja sí, pues la naranja tiene ácido, pero en otra proporción que la del jugo de limón, ¿ya? Chicos, me tienen todas las cámaras apagadas, ¿ah? Todas las cámaras están apagadas. A ver, voy a tomar una foto. Listo. Ya, a ver. Vamos a determinar esto. Acá, entre los dos,